Historia de la percusión. En este apartado que les voy a narrar, podrán informarse sobre datos históricos de la percusión, vocabulario, etimología, datos técnicos sobre productos, aplicaciones prácticas y muchos otros contenidos relacionados con la percusión que despertará su interés y curiosidad. Definiciones e historia. Ahora voy a hablarles más de la definición del instrumento de la percusión. Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado, agitado o frotado. Es la forma más antigua del instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se usan para golpear alguno de los instrumentos de percusión. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmos, tales como lo hace la batería, por ejemplo, o bien para emitir notas musicales, como instrumentos que son más melódicos y melódicos armónicos, como sería el xilófono, la marimba, el vibráfono, etc. Con glockenspiel también está incluido en estos. Suele acompañar a otros con el fin de crear o mantener el ritmo, pero también puede ser un instrumento solista o para formar orquestas. Ahora una clasificación. Los instrumentos de percusión pueden clasificarse en dos categorías según la afinación. O sea, entre la percusión, ustedes podrán encontrar dos tipos de percusión según la afinación, más no el tipo de instrumento. Así que bueno, según la afinación, tenemos la afinación definida, que son los que producen notas identificables, es decir, aquellos cuya altura de sonido está determinada. O sea que ya está afinada y se puede escuchar de tal manera, se puede percibir de esa manera. Algunos son como el timbal sinfónico, el xilófono, el vibráfono, la campana, los crótalos, la celesta, la campana tubular, los tambores metálicos de trinidad. Y de afinación no definida son aquellos cuyas notas no son identificables, es decir, que producen notas a una altura no determinada o indeterminada. Entre ellos está el bombo, la caja, que también puede llevarse el redoblante, el achufe, las castañuelas, caraves, encerro, el címbalo, el güiro, trinquete, zambomba y el vibraslap, entre muchos otros. No obstante, la clasificación no es estricta. Por ejemplo, algunos percusionistas son capaces de afinar las cabezas del tambor a tonos específicos. En las orquestas se suele diferenciar entre percusión de membrana, percusión de lámina, mini percusión, percusión pequeña. Y según otro criterio se pueden clasificar en tres categorías que son membranófonos, idiófonos y placófonos. Los membranófonos son los que le añaden timbre al sonido del golpe. Los idiófonos son los que suenan por sí mismos como el triángulo, que tienen que vibrar en su totalidad para poder ejercer ese sonido, para poder manifestar el sonido. Placófono son placas metálicas que se entrechocan. Esa clasificación tampoco es estricta. Por ejemplo, la pandereta es un instrumento membranófono y idiófono al mismo tiempo, porque tiene ambos, tiene la piel y los cascabeles. Los instrumentos de percusión son instrumentos que producen sonido al ser golpeados, agitados o percutidos de alguna forma. Esta percusión puede realizarse mediante baquetas, o sea, ya la percusión no refiere al instrumento, sino tanto a la acción de percutir algo. Esta percusión puede realizarse mediante baquetas, con varas metálicas, con las manos, con teclados o golpeando dos cuerpos entre ellos. Esta gran variedad de posibilidades permite obtener un amplio rango de sonidos y tipos de instrumentos. Como dato etimológico, la palabra percusión proviene del latín percusio, una variación de la palabra percussus, que hace referencia a la acción de golpear, sacudir o vibrar algo de forma repetida. Los instrumentos de percusión tienen una gran importancia en la música. ¿Por qué? Porque dentro del conjunto de instrumentos, su función habitual es marcar el ritmo de una pieza. Esto hace que muchas veces sean vistos como el latido de una composición musical o como el tempo. Debido a su papel principal en la creación y mantenimiento del ritmo de una pieza, los instrumentos de percusión acostumbran a trabajar conjuntamente con instrumentos bajos, incluyendo el contrabajo o el bajo eléctrico. Existe una gran cantidad de instrumentos de percusión que pueden clasificarse siguiendo distintos criterios. Este artículo o pues esto que les estoy narrando, sí, eso es un artículo. Esto que les estoy contando
Pueden encontrar más adelante con lo que van a decir mis compañeros las clasificaciones más importantes usadas en la actualidad o cómo se perciben hoy en día. Muchos de estos instrumentos son simples y rudimentarios. Es debido a su sencillez que los instrumentos de percusión son los más antiguos. Ojo, recalcar eso, que son los más antiguos en la historia de la humanidad, junto con la voz. La evolución de la tecnología y de la música permitió que de forma paulatina el desarrollo de instrumentos más complejos. Entre ellos se encuentran los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda.